en el cerebro para regular, ¿no? Las eh, regeneraciones de ciertas células que se han visto fatigadas por el día a día. ¿Ok? Cuando hablamos de un sueño no reparador, estamos hablando de un sueño interrumpido. Es decir, esa persona que tiene cuadros de ansiedad, cuadros de estrés, no duerme o duerme soñando en el problema laboral que tiene que resolver el día siguiente, se considera como un sueño no reparador, en el cual el cerebro está en constante alerta y se interrumpe el sueño despertándose en diferentes horas de la noche o madrugada. Cuando hablamos de fumar y beber, tenemos que entender que es en exceso. Como ya sabemos, todo en exceso es malo. Entonces, fumar y beber son situaciones o son sustancias psicoactivas que lo que hacen es mantenernos en estados de vigilia, pero no en estado de concentración o de alerta, ¿no? Por los efectos psicogénicos que tienen tanto el alcohol como el tabaco. Mantenerse en mal estado físico hace referencia a, por ejemplo, las personas que son obesas. Las personas que son obesas tienen relación con el tema de dormir mal o pocas horas. Y un mal estado físico, en el caso de los obesos, hace que en el panículo adiposo que está en el cuello pueda obstruir la vía respiratoria. Entonces, hay una patología que se conoce como síndrome de apnea, ¿no? Que es una obstrucción o una pausa en la respiración, ¿no? Por momentos, y por eso que la persona ronca o hace unos ronquidos abruptos, ¿no? O como que se está atorando. El uso inadecuado de medicamentos o la automedicación también es otro factor que se asocia con la fatiga. Sobre todo, medicamentos dosificados de manera incorrecta, continuados, ¿no? Por encima del periodo de prescripción médica o medicamentos tomados como referencia en otras personas. ¿Ok? Luego tenemos el uso excesivo del televisor o el computador. Sabemos hoy por hoy que todos estos equipos visuales de datos emiten una luz azul, una luz brillante, ¿no? Que ingresa por eh, nuestros ojos, ¿ok? Médicamente hablando, el efecto que hace esa luz cuando ingresa a través de nuestros ojos es llegar a lo que es el nervio óptico, y el nervio óptico está relacionado con las células fotorreceptoras. Entonces, al estar expuesto a estas pantallas, lo que está generando esta señal visual es decirle a través de nuestros ojos al cerebro de que siga despierto y en modo de vigilia, cuando estamos en una fase donde deberíamos estar descansando por liberación de otros neurotransmisores, como la serotonina. ¿Ok? Entonces, cuando excedemos el uso de la televisión o la computadora más allá de las 8 o 9 de la noche, porque estamos laborando, tengamos en cuenta que vamos a estar despiertos, pero deberíamos estar en una fase de sueño no REM. ¿Ok? Entonces, ahí hay una recomendación con el tema de estas pantallas y el tema de nuestras actividades, ya sea laborales o académicas, porque hay trabajadores que pueden estudiar y trabajar, y es por eso que tienen que sobreusar estas pantallas visuales de datos. Comer comida pesada antes de conducir es una característica asociada a los carbohidratos o a las frituras, que lo que generan es una carga o una sobrecarga alcalina, provocando o disminuyendo las hormonas de la atención, como la dopamina, como la melatonina, como la oxitocina, ¿ok? Estar muchas horas pegados a una tarea también genera la mala postura al conducir, la velocidad excesiva, ¿no? Para compensar este estado de baja alerta, ¿ok? Vamos avanzando. Entonces, ¿cómo identificar la fatiga? Tenemos diferentes esferas o áreas a nivel del cuerpo que podamos reconocerlo. Primero, la área fisiológica, que es cómo nos sentimos funcionalmente en el día a día. Y es que cuando existe una pérdida de energía, una debilidad
o una poca predisposición para moverse de un punto a otro punto, ¿no? Estamos hablando de que funcionalmente nos estamos agotando. La fatiga puede ser a nivel física como a nivel mental. Y cualquiera de las dos puede llegar a ser crónica o hacerse crónica y generar una pérdida de respuesta. ¿Ok? Ahí empatamos con el área cognitiva, en la cual incremento el tiempo de reacción, hay una déficit de memoria, hay una dificultad para planificar y secuenciar tareas, hay una reducción del estado de vigilancia y monitorización de las tareas, hay dificultad para realizar tareas sencillas con precisión. Entonces, conforme la fatiga va aumentando por las pocas horas de sueño o por la mala alimentación o por el exceso de horas de estar despierto, ya voy comprometiendo la parte cognitiva. El área conductual ya es una respuesta crónica o a largo plazo que podríamos esperar de un compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque va a presentar a esta persona cambios de su estado de ánimo. Se va a volver más irritable, se va a volver más ansioso, eh, ya va a dejar de sonreír o de comportarse de una manera alegre. Eso impacta de una manera conductual individual a una manera conductual colectiva, ¿no? Dando el deterioro de la capacidad del trabajo en equipo y viendo siempre la parte negativa de una tarea, ¿no? Y afecta también las relaciones entre compañeros. Entonces, de empezar a tener una falla funcional del cuerpo en respuesta a la rutina laboral, ¿no? Empezamos a tener un cambio en el pensamiento y un cambio en el clima laboral. Por esa razón es importante que el trabajador identifique estas situaciones o estas causas o factores de riesgos asociados a la fatiga y los comience a corregir. Estos síntomas van desde movimientos lentos o torpes, visión borrosa o doble, dificultad para concentrarse o permanecer alerta, sobre sorpresa ante los acontecimientos habituales, ¿no? Y dificultad para recordar cómo se ha alcanzado la localización actual, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero hay momentos que tenemos como que lagunas mentales por estar, digamos, perdidos en lo que estamos haciendo o que dentro de nuestro tareo diario hay un momento de amnesia, ¿no? O pérdida de memoria, donde no recordamos las últimas acciones. ¿Ok? Entonces, estos son síntomas propios o que explican perfectamente, ¿no? La patología conocida como fatiga. Eh, la dificultad para mantener una trayectoria en caso de los conductores, las frecuencias e invasiones de la calzada contraria, los bostezos frecuentes también es parte de la categoría de fatiga, sobre todo en estos trabajadores que sufren de síndrome de apnea obstructiva, ¿ya? Es muy frecuente que se manifiesten en reuniones laborales o en reuniones de trabajo donde el compañero esté físicamente en la reunión, pero está dormido o está bostezando, ¿no? Ya nos tiene que preocupar porque está manifestando de manera muy visible estos síntomas, ¿no? Hay sensación de fiebre, se queda de boca, pesadez en los párpados, uno siente los párpados pesados, ¿no? Y esto va de la mano con ese cansancio muscular, el famoso cabeceo, ¿no? Que es estar despierto, pero poco a poco el peso de la cabeza va cayendo, la persona va despertándose y vuelve a repetir esa acción o ese movimiento de cabeceo. ¿Cómo se podría combatir una fatiga y una somnolencia? La fatiga, como habíamos dicho, está relacionada con la alimentación, con las energías, ¿no? Y la somnolencia es un estado resultado de pocas horas de sueño en la cual mi estado de alerta no está al 100%. Entonces, la fatiga por lo general es pasajera y la disminución de la capacidad que produce suele ser recuperable. No, el mejor remedio o eh, el mejor tratamiento, por así decirlo, ¿no? Es el descanso. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la fatiga es un acúmulo de horas o de alimentación no adquirida para que el cuerpo se regenere.
Otra recomendación para combatir la fatiga es, como le decía, no automedicarse, ya que existen medicamentos que me pueden hacer dormir durante el día y me pueden hacer estar despierto durante la noche, ¿no? El tema de la hidratación también es importante, ya que durante el día no estamos acostumbrados a tomar líquidos y el líquido es parte del proceso de lubricación o el agua que contiene estos líquidos entran en las reacciones químicas de los neurotransmisores que nos permiten estar en fase de alerta, ¿ok? Las posturas inadecuadas dentro del trabajo, como puede ser estar semi-echado en el asiento o estar flexionado hacia adelante, puede ser también una manera de que nos provoque la fatiga y debemos corregirlo. ¿Mm? El tema del uso de ropa es relativo, ya que hay personas que en oficina pueden estar con el aire acondicionado y la temperatura les favorece para estar despiertos, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que por el aire acondicionado mal utilizado se abrigan y sobre ese abrigo empiezan a sentir calor y ese calor induce al sueño. Lo ideal, sabemos que, y recomendable por la OMS, es dormir entre 6 a 8 horas. Las situaciones que pocas veces se da es en trabajadores que son solteros, que no están estudiando y trabajando, o que viven cerca al centro de trabajo o a la unidad donde están destacados en el trabajo, ¿no? Pero tenemos otra población que es todo lo contrario, ¿no? Que tienen carga familiar, que están alejados del centro de trabajo, que toman bastante tiempo para llegar a trabajar o salir del trabajo, a retorno a la casa, ¿no? Eh, otra medida de prevención es el tema del uso de la música. La música instrumental puede ser idónea en algunas eh, fases o en algunos estadios de utilidad, como puede ser la relajación, ¿no? O sea, si yo estoy en el trabajo y voy a poner música relajante o música para meditar, obviamente no es el lugar correcto o el momento correcto de usarlo. O sea, la música relajante tiene su función para un periodo de meditación, pero en el centro de trabajo donde yo tengo que estar en fase de alerta, no podría usarlo. ¿Ok? Como le decía, el tema de comer harinas o frituras, ¿no? Lo que genera es una carga alcalina. Entonces se recomienda una alimentación balanceada entre las verduras, entre las harinas y la proteína, que como ustedes ya saben, y es lo que seguimos promoviendo, es que el plato de comida esté dividido en tres partes, donde la mitad del plato sea verduras entre cocidas y frescas, una cuarta parte que sean las harinas y la otra cuarta parte que sea la proteína. ¿Ok? Esa es una manera de calcular las calorías que uno puede tener y ingerirlas sin que tenga un efecto en el tema del estado de alerta. Los ejercicios como las pausas, ya sabemos que forma parte también de evitar el estado de somnolencia o el estado de fatiga, ¿no? Sobre todo mental. Utilizar equipos como o líquidos con temperatura pues fría, ¿no? Como lavarse la cara, ir a los servicios, mojarse el cabello, ¿no? También es una manera de cómo activarnos, ¿no? Y como le digo, ¿no? Hay que mantener una adecuada ventilación y temperatura dentro de la sala de trabajo, ¿no? Si estamos muy abrigados, eso va a conducir al sueño. Si estamos con el aire acondicionado, pues tiene que ser una temperatura adecuada. Si estamos en alguna cabina, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que tenemos un monitor que mide esta situación de fatiga, ¿no? Y que activa ciertos protocolos de respuesta. Entonces, hay que hacer nuestras pausas activas, ¿no? Ya sea que estemos en oficina o estemos en ruta, hay que alimentarnos bien, hay que hacer actividad física, ¿no? Hay que desconectarnos
de los equipos que nos distraen, como son las pantallas visuales de datos, y hay que tener una predisposición al dormir, donde incluyamos, pues, no consumir bebidas alcohólicas o bebidas altas en cafeína, ¿no? Desconectarnos de la televisión, de la computadora, ¿no? No, tomar un baño quizás para hacer la siesta. Nuestro programa de control de fatiga y somnolencia justamente está dirigido a ubicar al trabajador, sobre todo los que son conductores, ¿no? Con ese tema del el síndrome de apnea obstructiva, y también está dirigido a tomar respuestas sobre situaciones de fatiga y somnolencia que se vean en los conductores. Ok, la segunda parte o el segundo punto a comentar es lo que es la alimentación. A ver, cuando hacemos un consumo de alimentos, está dirigido a aportar calorías o energías a nuestro cuerpo. Si no calculamos bien estas kilocalorías por dietas extremas o por no comer en nuestras horas o respetar las 8 horas de ayuno, ¿no? Vamos a sentirnos cansados o fatigados. Entonces, esto suele ocurrir al consumir alimentos que tienen gran cantidad de energía, pero poco aporte nutricional. Entonces, la alimentación que no está equilibrada o que no está balanceada, ¿no? Porque se prioriza en lo que son grasas, azúcares refinados, va a generar un cansancio físico y mental. La explicación médica nos dice de que la persona que come para despertarse un chocolate, una gaseosa o un snack alto en azúcar refinado, va a tener un efecto pulsátil, ¿no? De despertarse. Pero como es un azúcar que se digiere rápidamente, luego de ello va a venir una curva de fatiga o de cansancio o sensación de sueño, ¿no? Porque se pierde ese efecto del azúcar refinado. Entonces, la alimentación con estas características suelen ser deficitarias en vitaminas y minerales que también entran dentro de la formación de neurotransmisores, como puede ser la dopamina, como puede ser la noradrenalina, la acetilcolina, que son parte útil de nuestros estados de vigilia. Entonces, ¿qué alimentos producen sueño o fatiga, ¿no? Tenemos las comidas procesadas, los azúcares blancos, sobre todo, como el pan blanco, el arroz, la pasta, el azúcar refinado, la cafeína, el alcohol y una mala hidratación. Es por esa razón que nosotros debemos enfocar en la preparación de nuestros alimentos, tanto en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, donde podamos consumir esos alimentos que se ven en la diapositiva, pero en menor cantidad, o suprimirlos o reemplazarlos por alternativas más saludables, para que su digestión o para que su metabolismo sea, sea un poquito más fácil de digerir o pueda darle al trabajador una reserva, ¿no? De energía cuando se vea sucumbido a pocas horas de sueño o a una carga de estrés. Vamos a ver. Esto es acá. Ya. A ver, ya. Ya. Hemos hecho una pausa porque hemos silenciado los micrófonos. Por favor, les pediría a todos los participantes que silencien sus micrófonos porque interrumpen a los demás compañeros. Listo. Muy bien. Entonces, les decía que estas comidas que ustedes ven en las diapositivas pueden ser ingeridas, pero hay que ver las alternativas más saludables para que haya una base o una reserva, ¿no? En la alimentación hasta la siguiente comida principal, ¿no? Entonces, ya. Ay, perdón. Entonces, una alimentación saludable para prevenir la fatiga por factores de energía o de alimentación es
se corrige cuando consumimos alimentos variados, ¿ok? Cuando hay dietas con alto contenido de frutas, verduras y cereales. Obviamente, ¿cuántas frutas debería yo comer en el día? Entre 2 a 3 porciones. Una porción se puede caracterizar por la fruta entera o una taza donde haya 100 gramos de fruta picada, ¿no? Las verduras, como le decía, en el almuerzo y en la cena debe ser la mitad de nuestro plato de cena y de almuerzo. Y los cereales, bueno, estamos hablando de diferentes tipos de cereales, como pueden ser las menestras, como pueden ser el arroz integral, los fideos integrales, ¿no? Y que vayan de la mano con las frutas y verduras. Eh, el bajo consumo de grasas, sobre todo insaturadas, ¿no? Que son las que perjudican más por el depósito de grasa en el cuerpo, por la marea alcalina, por los estados a largo plazo de obesidad, ¿no? Entonces, tenemos que priorizar las grasas saturadas, ¿no? Ricas en colesterol. El colesterol no debería ser suprimido, o las fuentes de colesterol no deberían ser suprimidos en las alimentaciones. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el colesterol o parte del colesterol se utiliza para la generación de estas hormonas, ¿ya? Y para la generación de otros neurotransmisores. Entonces, no podríamos decirle a un trabajador que no coma grasa. Si la va a comer, tiene que ser una grasa saturada. Ejemplos de ello pueden ser palta, aceituna, aceite de oliva, que es lo que debería aderezar las ensaladas, los frutos secos como almendras, nueces, pecanos, ¿ok? En las proporciones que corresponden también, de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad o a la actividad física. Cuando hablamos de limitar el consumo de alcohol, sal, café y azúcar, es porque estos productos de origen alimentario, ¿no? Aportan calorías, es correcto, pero también funcionan como un factor inflamatorio. Entonces, ya se sabe que el azúcar, la sal, ¿no? Son productores de la inflamación del cuerpo y por eso que a veces después de su consumo nos sentimos hinchados, con retención de líquidos, con pesadez a nivel digestivo. Mantener el peso adecuado a través de una actividad física continua. Bueno, tenemos dos recomendaciones acá. Primero que nada, que el peso no debe ser controlado en la primera horas de la mañana. Es decir, al levantarse y después de hacer uso del servicio higiénico, uno recién debería pesarse antes de ingerir los alimentos del desayuno. Ese debería ser el control del peso que la persona debe tener. ¿Ok? Obviamente que el peso se vuelve más complejo porque te sale el índice de masa corporal, el porcentaje de agua, el porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, ¿correcto? Pero es importante que sepan qué tipo de balanza tienen. Si tienen una balanza que solamente los va a pesar, esta forma de pesarse sería la ideal y que se repita cada 30 días o de preferencia cada 90 días, porque eso va de la mano con la recomendación de actividad física continua. ¿Ok? Eh, ¿Por qué no le recomiendo pesarse todos los días o todas las semanas? Porque existe mucha variedad y ya los estudios médicos me dicen que después de 90 días el peso puede tener un valor predictivo positivo, ¿no? Sin generar un falso negativo de que estoy bajando de peso y no es así, ¿ok? Para evitar practicar hábitos higiénicos al manipular los alimentos. Claro, o sea, nos referimos a la conservación de los alimentos, ¿no? A la cocción de los alimentos para que no pierdan calorías o para que no pierdan aporte nutritivo, ¿no? Igual, al momento que traen sus alimentos al trabajo, ¿no? Usar loncheras adecuadas para la conservación de la temperatura del alimento, ¿no? Eh, y bueno, no olvidar también los alimentos que eh, evitan, ¿no? Que tengamos un sueño reparador. ¿Ok? La alimentación saludable se caracteriza porque es completa, ¿no? Donde veamos todos los nutrientes. Muchas veces me dicen, doctor, ¿qué vitamina o qué jarabe o qué
frasco de pastillas puedo comprar para aportar más vitaminas al cuerpo, ¿no? O más minerales. Y en realidad eso no tiene pies y cabeza, porque si ustedes tienen una alimentación balanceada, no necesitarían de estos aportes, a no ser que por alguna enfermedad crónica, o a no ser porque a una condición metabólica, ustedes tengan que requerir de estos medicamentos, ¿no? Como pueden ser el hierro, por ejemplo, el yodo, ¿no? Calcio, magnesio, ¿no? Zinc, ¿no? Porque hay baja consumo o carencia, ¿no? En las carnes como pescado, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser equilibrada. Los nutrientes deben estar repartidos guardando la proporción entre sí. Eso lo vamos a entender mejor con la pirámide de alimentación que les voy a mostrar. Tiene que ser suficiente. Y, hay personas que no se sacían con la comida principal, como es el desayuno, almuerzo y cena, y buscan otras fuentes de alimentación o comer en otras horas de las comidas principales. Entonces, lo que comamos en nuestro plato de comida debe entenderse que son las porciones adecuadas o necesarias a nuestra tarea laboral. ¿Ok? De tal manera que si comemos entre comidas principales, ingiramos algún snack nutritivo, saludable, ¿no? Que no desequilibre este aporte de calorías, ¿no? Tiene que adaptarse de acuerdo a la edad de la persona. Tenemos trabajadores que tienen menos de 25 años, tenemos trabajadores que tienen más de 25. ¿Y por qué les digo esta edad? Porque a partir de los 25 años el metabolismo basal desciende. Por esa razón que una persona con más de 25 kilos a más empieza a subir de peso, ¿no? Contrario a alguien de 25. Obviamente la alimentación, según el género de la persona, ¿no? También va a variar, ¿no? A la altura, a la actividad física que se realiza, al trabajo que se desarrolla la persona. No es lo mismo alguien de oficina que alguien mecánico, que un soldador, que alguien de campo o alguien que esté en transporte. ¿Ok? Y también al estado de salud. ¿Ok? Sabemos que el azúcar es una fuente de energía para el cerebro porque aporta glucosa, pero hay que tener mucho cuidado con los trabajadores que son diabéticos o sufren de problemas de la glucosa, así como la sal. La sal también tenemos que tener mucho cuidado con su consumo por los pacientes, los trabajadores que son hipertensos. Entonces, y cuanto más variada sea la alimentación, va a ser mucho más completa. Por esa razón es que les digo de que no existe una vitamina o un jarabe, ¿no? Multivitamínico que reemplace la alimentación. Mientras más balanceada esté, mientras más rotación de alimentos entre frescos y cocidos haya, va a ser mucho más sustanciosa su alimentación. Esta es un poco la frecuencia recomendada por cada grupo de alimentos entre frutas, verduras, lácteos, aceites, panes, cereales, ¿no? Es muy importante también las proporciones. No estamos acostumbrados a pesar o a medir el peso del plato de comida, simplemente de manera intuitiva, ¿no? Colocamos las cucharadas o las porciones de alimentos. Pero de cierta manera podríamos optar por unas tazas medidoras o una balanza medidora que más o menos me ayude a corroborar que lo que antes de escuchar esta charla yo hacía, pues está dentro de las recomendaciones que se están dando por la parte de salud. ¿Ok? Y ya con eso terminamos. La pirámide de la alimentación saludable justamente está dirigida a que entendamos que la base de nuestra alimentación, como pueden ver en anaranjado y en verde, son las legumbres, cereales, frutas y verduras. Esa es la base de nuestra alimentación. Por eso que no necesitan de ningún tipo de vitaminas porque ahí está el sodio, el potasio, el cloro, el manganeso, el selenio, el yodo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el selenio, que son lo que te venden en una pastilla, pero tú ya lo estás adquiriendo por un tema alimentario. Sobre ello está el tema de las carnes o derivados lácteos, ¿no? Para complementar el plato de comida. Y sobre ello, ya sobre esa parte de la pirámide, ya son las carnes rojas que se pone a ese nivel porque son las que deben ser menos consumidas en su frecuencia en correlación con las carnes blancas o pescado. ¿Ok?
Y más alejado o en la punta de la pirámide ya son los alimentos que podríamos consumir, pero como con un fin, digamos, de saciar un antojo o saciar un gusto, ¿no? Durante el día, ya sea que estemos dentro del trabajo o fuera, ¿ok? Dentro ya están los dulces, los pasteles, los snacks, las gaseosas, los helados, las pizzas, etcétera. Y sobre esos 5 niveles de la alimentación saludable, ¿qué debe ir apoyado o qué debe ir complementando? Es el tema de las horas de sueño, el tema de salud mental, el tema de hidratación y el tema de actividad física. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene esto estructurado, manejando bien los niveles de estrés, la actividad física, las horas de sueño y la alimentación, los casos de fatiga o la incidencia de fatiga va a ser baja, ¿ok? Porque también existen otros factores que durante el día te pueden condicionar a que estés fatigado, ¿no? Digamos, hubo una reunión de trabajo y se te generó una sobrecarga laboral. Por muy bien alimentado que estés, por muy bien que hayas dormido o que estés empezando a hacer actividad física, ese estado emocional, ¿no? De que, como conversábamos la vez pasada, que podría ser un distrés, ¿no? Puede generar un estado de fatiga, pero no quiere decir que sufras de la patología de fatiga y somnolencia, simplemente que es un estado emocional que es pasajero, ¿ok? Muy bien, creo que con esto vamos terminando. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que utilizan nuestro organismo para producir las hormonas, para producir las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, minerales? Bueno, básicamente las fuentes de cereales integrales, ¿no? Las legumbres o menestras, por su gran fuente de hidratos de carbono, ¿no? Los vegetales, ¿no? Sobre todo los de origen verde, ¿no? Que justamente ahí tiene, pues, el magnesio, el calcio, ¿no? Que son estos y otros oligoelementos para la generación inclusive de la hemoglobina. Las semillas o frutos secos, porque son altos en omega 3 y omega 6 y eso le da bastante, digamos, bastante energía al cerebro, ¿no? Muy aparte del azúcar. Y las frutas que tienen antioxidantes, tienen eh, son hidratantes también, ¿no? Porque contienen mucha agua, ¿no? Y ayudan bastante con el tema de la fibra en el tema digestivo, ¿no? Muy bien, eso sería todo. No sé si existe alguna consulta o pregunta que puedan dejar en el chat. Muy bien, si no hay preguntas, para poder tomar la foto de evidencia de los participantes, pueden prender su cámara, por favor. Ya. Ok, muy bien, vamos a tomar la foto. Una, dos, tres. Ok, listo. Entonces, vamos a tomar otra foto más. Por ahí. Una, a ver, por ahí creo que están activando sus cámaras. Muy bien. Una, dos, tres. Listo. Ok. Muy bien. Eso sería todo por nuestra parte. Y no hay más consultas. Les agradecemos la participación y ya estamos pasando el link para que puedan responder el cuestionario. Gracias.